que la vaya a buscar, que ella iba a hacer un recorrido y que después se encontraban a la noche a cenar. De hecho, estuvieron cenando juntos con el intendente. Estuvo la senadora Moirano y el diputado Nardelli en el LAN Plaza, donde, bueno, charlaron más cuestiones políticas que institucionales, digamos, no hablaron de la marcha de las obras, sino más bien de lo que se avecina en un año electoral, ¿no? Y qué cosas podían mejorar y poner especial hincapié sobre cómo viene el PRO y Cambiemos en la sexta sección electoral. Pero causó muy buena impresión este detalle de la gobernadora de haber bajado solamente con algún custodio, recorrer ese lugar, el Pena, y digo que cayó muy bien ante los enfermeros, los médicos, el personal y en general, y también por supuesto de aquellas personas que estaban en el lugar como familiares de las personas internadas. Estos son gestos que me parece que hay que copiar para desmitificar esto de que el político está allá arriba y no se acuerda de lo de abajo, ¿no? Más allá de que muchas veces ocurra, y esto no lo voy a negar, pero me parece que lo pone en el mano a mano, lo hacen mortales como cualquiera de nosotros, ¿no? Porque algunos se sientan en esos sillones y se creen que son inmortales. Me parece que hay cosas de estas que son para copiar. El otro aspecto que lo voy a tocar en el segundo bloque de este programa, cada 10 de diciembre para mí es un hecho para festejar, para conmemorar, porque hace 35 años, de la mano del doctor Raúl Alfonsín, la República Argentina volvía a vivir en democracia después de una noche muy negra en todo el país, y por eso me parece que es justo que cada año nosotros recordemos ese momento y hablemos de lo que pasaba en esos años y cómo se vivió hace 35 años el retorno democrático. Ayer algunas informaciones daban cuenta de que precisamente se iba a enviar en la fecha el informe detallado del aumento de micros en Bahía Blanca. Yo soy de aquellos que siempre dice y recuerda que lamentablemente en Bahía Blanca perdimos las empresas locales por un capricho de un intendente que dijo que trajo a gente de afuera, le dio lo que quiso. Recuerde que acá pagábamos hasta con un boletito, era como si te daban un numerito en la verdulería, pagabas el boleto, nadie controlaba nada. No había ningún tipo de control, no sabía si pasaban 10 personas o 150, era lo mismo, porque no le quiso dar los aumentos a los empresarios locales. Empresarios que toda la vida le pusieron el lomo en Bahía Blanca. Esto es la gestión de Brainstein, para que no queden dudas, digo por las dudas, si quiere que yo me calle, no, nunca me callé y tampoco me voy a callar ahora. Digo, en la época de Brainstein, cuando perjudicó a los empresarios locales y benefició al Grupo Plaza, hoy los hermanos sicilianos condenados por la tragedia de Once, ¿no? Y a mí me parece que cuando hay que aumentar, yo sé que duele, y ahí tiene que estar el Estado para ayudar a aquel que no puede pagar, en todo caso. Lo que el Estado tiene que estar es para ayudar a aquel que realmente lo necesita, y no generalizar un subsidio, pero tampoco perjudicar a las empresas, porque si vos desfinanciás a las empresas te quedás sin sistema. Yo me acuerdo cuando se fue Brainstein y empezó Bevilacqua la gestión aquí en Bahía Blanca, los llamados telefónicos a la radio, la gente recontra caliente porque el sistema no funcionaba. Y sobre 20 llamados, 21 eran por problema de colectivo, para que se entienda la gravedad de lo que estoy diciendo. Con el tiempo se fue dando esto distinto. Bevilacqua, que algún día alguien lo debe reconocer, acomodó algunas cosas. Los 2 primeros años de Bevilacqua fueron muy buena gestión. Y me parece que el tema del servicio de recolección de basuras también fue buena durante la gestión de Bevilacqua. Digo, pero me parece que acomodaron algunas cosas. Por eso digo que ahora mandaron un aumento. El aumento, 25 pesos y pico el pasaje. Sí, la tarifa plana. Para aquellos que tienen más de 40 viajes por mes, tienen otro precio, van a pagar mucho menos.
y cerca de un 40% menos, y esto los va a beneficiar. Hoy por hoy, por ejemplo, la tarifa es 18,95 y el promedio es 11,75 de lo que se está pagando. Y si vos tenés más de 40 viajes por mes, estás pagando 10 y moneditas, 10,51, con lo cual, digamos, hay una diferencia importante. Así que entró en el ámbito del Consejo Deliberante. Ahora se está tratando el presupuesto, están desfilando los funcionarios por el Consejo Deliberante para ir explicando precisamente cada una de las partidas que se asignan en el presupuesto. Un presupuesto muy importante, en términos numéricos digo, muy importante, que va a tener altas en algunos ítems, bajas en otros, bueno, pero va a haber que analizarlo y saber si se pueden compartir algunas partidas para que en realidad nos asemejemos a lo que más queremos, que es en beneficio del vecino. Y lo último que quiero mencionar es que hoy me confirmaban que Olimpo finalmente pagó la deuda que tenía con un club de Uruguay por el pase de Rodríguez, y de esta manera no le van a quitar puntos, no lo van a desafiliar, y esto es un dato importante para todos aquellos que tenían o peligraban la posibilidad de que Olimpo siga perdiendo puntos más de los que tiene, ¿no? Entonces había mucho temor por esto. Lo que le pido a los hinchas de Olimpo, ahora que ya pagaron, a los dirigentes, perdón, de Olimpo, ahora que ya pagaron y demás, que averigüen qué pasó con la cancha, porque la pagamos todos nosotros la cancha, ¿eh? Más allá de que se le haya dado esta gestión, que yo creo que esta gestión tiene tiene que responderle también a la sociedad. No me digan a mí que no es particular damnificada la gestión, porque no es verdad. Porque la gestión firmó un convenio con el Club Olimpo para la utilización de ese sintético, de esa cancha sintética, en beneficio de algunos chicos, que hoy no lo pueden usar esos chicos. No se está cumpliendo el convenio porque el Club Olimpo no hizo la cancha. Sin embargo, los 2 palitos lo cobró Olimpo. ¿Dónde está la cancha? Entonces la municipalidad tiene la necesidad de presentarse ante la justicia y preguntar dónde está la cancha. No me vengan con esto que como le presentaron las boletas respectivas, ya está. A mí lo que me importa es la boleta. No, porque además de la boleta, con las boletas puede ser, para el Tribunal de Cuentas puede ser que esté bien, porque te presentaron las boletas respectivas de lo que vos le diste, entonces no tenés problema. Ahora vos firmaste un convenio de este lado. Yo quiero que se ponga en funcionamiento este convenio. Y este convenio no se puede poner en funcionamiento porque la cancha no está. Entonces ahí la municipalidad debe presentarse como particular damnificada. Voy a hacer la primera molienda de café y vamos a hablar de este tema, ¿no? Que fue un disparador muy importante, y ya están con nosotros 2 funcionarios municipales del área de derechos humanos, del área relacionado, digamos, con el tema de género en la ciudad. Y me parece que yo quiero, antes de ir a la pausa, decir lo siguiente. Todos tenemos que tomar conciencia de algo: la importancia de este tema. Después cada uno puede ponerle adjetivos para un lado, subjetividad para el otro, pero nadie puede estar afuera de la trascendencia que tiene que tener este tema. Por eso es justo que lo hablemos en cada uno de los lugares, en nuestras familias, con nuestros amigos, en el lugar en que estemos. Y no hay que tenerle miedo, al contrario, hay que ser una especie de transmisores permanentes y apoyo para aquellos que son víctimas. Molemos café. Música en el Consejo, un espacio para disfrutar de la música hecha en nuestra ciudad. El último viernes de cada mes a las 19:30 horas, los artistas locales tocan para vos en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante. No te lo podés perder. Ingresá en www.consejobahía.gov.ar. Entre todos, construyendo ciudadanía. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Aprobado por Resolución 46 del 2018. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.
Una ciudad puerto para todos. En 1972 formamos el grupo ODE. Hoy, más de 1 millón de personas confían en nosotros. Grupo ODE. Un grupo de personas. Recordé algún tiempo atrás, yo también vivía en esos ranchos. Y estar hoy desde el otro lado tratando de levantar el rancho a otras personas, me sentí identificada personalmente. Y agradecida sabiendo que Dios me daba la oportunidad de devolver lo que alguna vez alguien me dio a mí. Ver esa sonrisa, lágrimas de agradecimiento a esas personas, mujeres solas que la pelean para tener un techo es impagable. Lo que uno siente después que sale de ahí no es cansancio, es otra cosa. Touch this. You can't touch this. Can't touch this. My music hits me so hard, baby. Can't touch this. Si para vos inglés es un misterio, Sherlock Holmes te ayuda a resolverlo. Sherlock Holmes English Center, Casanova 402, Elemental Watson. Muy bien, ya están con nosotros Jimena Maricil, quien es la directora de Derechos Humanos de la Municipalidad de Bahía Blanca, Víctor Andenoche, quien es el director de Políticas de Género también de la Comuna Bahiense. Gracias a ambos por venir. Buenas noches. Buenas noches. Ustedes que trabajan a diario con estos temas, quisiera saber la impresión que tuvieron ayer después de lo que sucedió, y esto que ya es público, de la denuncia que se hizo de muchísimas artistas, mujeres todas, que contra una denuncia de abuso contra Juan D'Artés. ¿Qué sensación les causó esto? Bueno, la sensación me parece que es en un principio la de todos, fue muy impactante, la que tuvieron todas las personas. Vimos el video que hizo la... Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte, sí, muy fuerte. Y está bien que lo hayan pasado los medios sin recorte de lo que dijo. Me parece que acá no es una cuestión de si dijo algo fuerte o no, o algo debido o no debido para los horarios. Me parece que lo ejemplificó con todas las letras, esto es lo que digo, ¿no? Sí, sí, fue un testimonio muy, muy fuerte, como decías, muy contundente, y que de alguna manera, digamos, abre el camino también para que muchas mujeres se animen a hablar. Digamos, lamentablemente se vienen haciendo, muchas de estas cosas surgen de esta manera, ¿no? Porque son temáticas muy complejas que han estado durante muchos años muy ocultas, sí, muy silenciadas, poco visibilizadas, poco habladas en la familia, en la escuela, en la sociedad. Somos todos responsables, nosotros como medio, nosotros como hombres, nosotros como integrantes de distintas sociedades, porque venimos de una cultura de muchos años patriarcal, machista, o como se le quiera, y que es difícil. Entonces, claro, digamos, por eso nos parece esto tan fuerte cuando surgen las voces, cuando surgen los relatos, y esto también es, digo, permanentemente se está repitiendo en los medios, pero es muy importante volver a decirlo, que es muy habitual en esta clase de delitos que durante mucho tiempo no se hable, ¿no? El silencio durante muchos años, que es lo que muchas veces se cuestiona,
y en realidad tiene que ver con una de las características típicas de este delito, digamos, que da vergüenza, que la persona piensa que no le van a creer, entonces durante un tiempo lo oculta hasta que cuando puede realiza la denuncia. No es cuando quiere, es cuando puede. Ese poder se da después de un trabajo que hace esa persona desde el punto de vista psicológico, de buscar el momento y buscar el apoyo necesario. Sí, muchas veces se acompaña esto con algún espacio terapéutico. Se acompaña también estos movimientos, al ver otros movimientos, digo, como sucedió en Estados Unidos, el movimiento Me Too que viene sucediendo. Hollywood, el movimiento de Hollywood de Estados Unidos. Claro, sí. Que a raíz de una denuncia desencadenaron muchísimas más. En el caso de Bill Cosby, el productor también de Hollywood. Y bueno, es una manera en que se empieza, digamos, a hacer la temática resonar y se empieza a concientizar sobre esto. Sí. Y convengamos que durante mucho tiempo, y te pido que te incorpores, Víctor, y que convengamos que durante mucho tiempo, cuando ocurría algún hecho de esto, inclusive no solo el hombre, muchas mujeres te decían, ¿y vos qué le hiciste? ¿No? Esa sensación de decir que estaba justificado porque vos o habías sido escotada o le habías sugerido algo o le habías dado un beso comprometedor, ¿no? Pasó mucho esto. El machismo está impregnado, digamos, en toda la sociedad. No discrimina ni mujeres ni varones. Muy bien, por lo tanto, creo que hoy en día la lucha que llevan adelante las mujeres, nosotros, si bien como hombres acompañamos esa lucha, es una lucha de ellas, ¿no? Pero tendría que haber habido hombres en esa. Porque no eran solamente las mujeres las que podían llegar a denunciar y darle el apoyo y concreto a esa chica porque la denunció haber sido violada, cosa que en el Código argentino no está todavía, está como abuso y no como violación. Pero digo, me tendría que haber habido hombres. Quizás yo creo que la cuestión psicológica ahí impera mucho de por qué ella decidió hacerlo con 50 mujeres y no con un hombre, ¿no? No sé si lo quiso hacer ella solo, no sé si creo que el el grupo de la mujer, y digo en la lucha feminista en general, contra el aborto y bueno, y también el movimiento que hablábamos recién de Hollywood, creo que se dio porque las mujeres se unieron y pudieron brindarle apoyo, en este caso a esta chica que en su momento era menor, entonces digo... Pero por esto que vos decís, Víctor, por esto que vos empezaste diciendo, que yo coincido con vos, digo, el tema del machismo no está solo en el hombre. Entonces me parece que también el hombre debió haber apoyado, porque si no, parece que enfrentas el feminismo o las mujeres contra los hombres, da esa sensación. Entonces, lo que tiene que haber es un repudio generalizado. A mí, por ejemplo, ¿sabés qué me chocó ayer? Me chocó que todas las que estuvieron con el pañuelo verde. Y te voy a decir por qué me chocó. Porque conozco muchísima gente que no está de acuerdo con esta idea del aborto. Sí, en realidad de la legalización del aborto. Conozco a mucha gente que no está de acuerdo. Sin embargo, repudia esos hechos. Entonces, daba la sensación de que solamente en ese lugar estaban las mujeres que estaban con el pañuelito verde para estar en ese lugar. Entonces, ¿te parece hasta parte sectario esto también? Y no es así, porque la violencia debe ser repudiada por las mujeres, por los hombres, por aquellos que están a favor, por aquellos que están... Ayer me hubiese gustado que haya pañuelo celeste, pañuelo naranja, pañuelo... ¿Por qué? Porque la violencia hay que condenarla entre todos, no una parte de la sociedad. Esta es la sensación que me queda. Sí, insto que creo que fue una elección en ese momento del colectivo feminista que en su momento también había apoyado el tema del aborto. Y no lo considero negativo, creo que nosotros como hombres también tenemos que luchar y tenemos que ponernos de acuerdo entre hombres en ceder en muchos privilegios que tenemos y las mujeres tienen que hacer su lucha como la están haciendo. Debemos acompañar, sí, tenemos que acompañar, tenemos que cambiar un montón de cosas nosotros como hombres, pero creo que la lucha feminista, en este caso en particular, está perfecta como se apoyó. Era necesario que esa chica, yo creo que sola no hubiera hecho absolutamente nada. Y sin duda que desconozco, pero seguramente un proceso psicológico ha tenido que hacer tratamiento, seguramente eso desconozco, sé que no estaba en el país, pero lo debe haber hecho, por lo menos para llegar a esto. Es difícil cambiar un hecho cultural de miles de años, digamos, ¿no? Este es el dato. No se cambia con una ley.
No es porque mañana vos pongas una ley. La ley puede ayudar en algo si hay una concientización de la justicia de que esa persona no puede salir rápidamente a la calle, debe ser condenada realmente, ¿no? Y también, ojo con esto, en algún caso a mí me parece que debe ser legislado también aquella persona que intenta menospreciar o manchar a alguien que realmente por ahí no tiene nada que ver, porque hoy es muy fácil. Mañana te va a ver a vos una chica, te dice, vengo a buscar laburo, vos le decís, mira, no tengo laburo, entonces salió de ahí y te dice, voy a un extremo, ¿no? Estoy planteando un extremo. Entonces dice, Víctor intentó, lo publicó en las redes sociales, entonces ya todos te miran con vos, te señalan con el dedo, te condenan. Eso también es un arma de doble filo, entonces me parece que hay legislación que debe acompañar esas cosas, pero la concientización general es, primero, luchar contra el patriarcado, luchar contra esta situación que tenemos nosotros hoy como hombres, condenar todo tipo de violencia, y me parece que la legislación argentina debe adecuarse a lo que hoy el mundo está viviendo. Me parece que hay puntos para adecuarlo. Ustedes que están en el ámbito político, ¿lo dialogan con legisladores? Esto, a ver si hay alguna posibilidad de modificar. ¿Pensaron ustedes en modificar algo que pueda beneficiar? Porque yo los veo a ustedes laburando todos los días porque son todos los días, con gente que necesita y que pasa por esta problemática, y que por ahí van diciendo, mira, si esta ley tuviese esto, si esta ordenanza tuviese esto, capaz que esta chica no tendría esto, no tendría lo otro. ¿Ocurre eso? ¿Charlan con los legisladores? En realidad creo que el sistema por ahí legal argentino es excelente. ¿Ah, sí? En realidad es muy bueno. Hay que ver después cómo se aplica esa ley, ¿sí? Pero en realidad el sistema argentino creo que, por lo menos desconozco por ahí otros países, pero bueno, por ejemplo hoy pensaba en esto de Nicaragua, que tiene por ahí 5 años más en el caso de una violación. Sí. Nosotros tenemos 15 años, ellos tienen 20. Pero el sistema está bien pensado en empresarial argentino. Después hay que ver la aplicación de esa ley. Si, por ejemplo, tenemos jueces capacitados en género que puedan aplicar correctamente esa ley. Muy bien eso. Los recursos creo que hoy en día están, o sea, el Estado... Bueno, pero es un tema, por ejemplo, para hablar lo importante, porque vos estás tocando un tema que para mí es crucial, si hay jueces o no capacitados. Bahía Blanca tiene los 2 presidentes de las comisiones más importantes de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que es la de acuerdo de jueces, y la de constitucionales, que son de Bahía Blanca, Nardelli y Moirano. Es decir, que ellos también son parte del ámbito judicial en la provincia de Buenos Aires, que deberían trabajar para que esto ocurra, saber cuál es la realidad de Bahía Blanca, ¿no? Entonces digo, si están en Bahía Blanca podríamos aprovecharlo para que ese sea un tema importante. Bueno, es importante destacar que ahora están las 2 fiscalías de género especializadas. Sí, señora. Digamos que eso es muy importante, creemos que le va a dar un puntapié. La verdad que los fiscales, nosotros nos entrevistamos con ellos y están, digamos, permanentemente interiorizándose de los temas, están en consulta con algunas cuestiones en particular con nosotros, así que creemos que eso va a ser un gran avance, ¿no? Contame un funcionamiento local, contame qué les pasa a ustedes. ¿Llegan las personas solas, son derivadas en Bahía Blanca? ¿Cómo manejan el tema de violencia de género? Bueno, nosotros tenemos una oficina específica que funciona en Beruti 115. Nosotros ahí tenemos, básicamente está dividido en 2 espacios. Un espacio de atención a violencia intrafamiliar, que viene funcionando desde hace muchos años en el municipio, ¿sí? Que hoy es parte de la Dirección de Políticas de Género. Y también un equipo técnico que trabaja con el resto de las situaciones de violencia de género que no son específicamente intrafamiliares. Donde también vemos casos de trata, de explotación sexual, violencia laboral, digamos, todas otras situaciones que son violencia de género, pero no intrafamiliares. La realidad es que con lo que habitualmente trabajamos es con violencia intrafamiliar, es la mayoría de los casos. ¿Y esa violencia intrafamiliar tiene casi siempre temas relacionados con abuso sexual? Cuando una persona ejerce violencia sobre otra, esta violencia se manifiesta a través de muchas modalidades, ¿sí? Y una de ellas es la violencia sexual, pasa en las parejas, es frecuente, digamos, esto que aún todavía está instalado, incluso, digamos, en las mujeres, como hoy decía
el paradigma nos abarca a todos, a hombres y a mujeres, pensar que cuando fuerzan a una persona a tener relaciones, si está en pareja, no es violación o no es abuso, y sí lo es, ¿no? Esto lo trabajamos mucho, principalmente en los talleres de promoción y de prevención. ¿La justicia lo avala eso? Sí, la justicia lo avala. Sí, sí. Es Fue un muy cambio poco muy denunciado, importante esa es una jurisprudencial. realidad. Fue un cambio legal primero y después jurisprudencial. Mira, yo hice hace unos 5 o 6 años una especialización en familia y todavía veíamos fallos, o un poquito más, donde, digamos, donde no, como eran marido y mujer, no se condenaba. Pero esto ha ido cambiando y realmente la evolución ha sido importante. Cuando nosotros también visitamos los lugares, los barrios, cuando nos encontramos con mujeres en talleres para poder trabajar la violencia, les explicamos a muchas personas cuando nos preguntan por el tema de la restricción, de la exclusión, que si bien a veces no es como nosotros quisiéramos, ha tenido un avance muy importante la justicia también. Hace, no sé, 12 años atrás no salía una exclusión o una restricción sin testigos y hoy sale a priori hasta tanto se evalúe la situación, digamos. Y esto tiene que ver con una perspectiva de género que se está incorporando progresivamente en todos los operadores judiciales y en los operadores del Poder Ejecutivo también. Cuando nosotros hablamos de políticas de género, ¿no? En el caso del área que tenés a tu cargo, Víctor, ¿hablás siempre de dominación, entre comillas, del hombre hacia la mujer, de la perspectiva del hombre hacia la mujer, o hay casos que son a la inversa? En política de género nosotros específicamente nos encargamos de la violencia del hombre hacia la mujer, ¿sí? Eso no quita que haya situaciones de hombres que hayan sido violentados, que entraría dentro de lo que sea una violencia familiar, pero en realidad el número es insignificante. Es ínfimo. Sí, es ínfimo, no. Son muy pocos los casos, menos del 2%, del 3%. Igualmente acá también se ve el machismo, ¿no? O sea, el hombre no va a ir a denunciar una situación de violencia por el mismo machismo, que o no llorás o no te sentís golpeado o menos vas a ir a denunciar. Entiendo. Entonces también se ve ahí una cuota de machismo que, insisto, el promedio de denuncias es ínfimo, muy poquito. Y cuando llegan estas denuncias que bueno, como comentaba recién Jimena, ¿no? Que por ahí llegan por distintas circunstancias, ¿hay menores involucrados muchas veces? En la gran mayoría, sí. No tenemos un porcentaje específico, pero sí, la gran mayoría tiene hijos y han sido testigos de esta violencia generalmente por más de un año. Entonces, lo cual implica que el abordaje no sea solamente con la mujer, sino también hacia los chicos, porque bueno, esto es un estereotipo que se copia y que después se reproduce en noviazgo, se reproduce dentro del aula con problemas de convivencia escolar. ¿Ha sido efectivo el botón antipánico? Sí, a ver, nosotros tenemos siempre, o al menos insisto con el equipo, de que el botón es una herramienta más, ¿no? No es la solución de nada. En realidad, muchas mujeres se sienten seguras con el botón, pero el ataque, digamos, principal de lo que sea una política integral en violencia de género no tiene que ir por la seguridad, sino tiene que ir por desarrollar herramientas que esa mujer pueda salir sola de esa situación, ¿sí? El botón como tecnología, a mi modo de ver, es casi perfecto, tiene una geolocalización. Si la persona se acerca, nos sirve para poder denunciar con mucha más prueba que el agresor se acercó y que violó una restricción. Pero no es solamente... No es solo eso. No es solo eso. Sí. ¿Y cuántos botones antipánico hay hoy distribuidos aproximadamente? Nosotros hemos entregado 52 botones, los cuales van variando de acuerdo a la restricción. Si vos tenés una restricción, a medida que vas cambiando la restricción, ese botón se pasa a otra persona. Pero generalmente, por ejemplo, en situaciones graves, nosotros no somos partícipes de dar el botón, sino directamente ofrecemos los hogares de protección integral para resguardar, ¿no? con mayor comodidad a la víctima. ¿Qué hay que hacer cuando alguien siente que tiene violencia? Porque la violencia no es solo física, digamos. No, eso es lo que trabajamos permanentemente. Nosotros, digamos, tanto este año como el año que viene nos queremos abocar a la prevención y desde las edades más tempranas.
Y en esto estamos también dando a conocer las distintas modalidades de violencia, porque a veces uno, digamos, los tiene como hábito, tan incorporadas que no las reconoce. La violencia económica, decir algo, simbólica. inclusive en algunos ámbitos educativos habría que manejarlo mucho mejor esto. Muchas veces los docentes, no todos por supuesto, y como no todos los periodistas, como no todos, digo, muchas veces uno se encuentra con padres donde dice, el docente le dijo a mi hijo tal cosa, y entonces es como que pasa desapercibido o que no, y por ahí es una especie de violencia que por ahí no se tiene en cuenta, ¿no? A ver, la ley de mirate educación... vos al espejo, que le digan así a un chico, un docente, también es un hecho, me parece, de cierta gravedad. La educación sexual integral debería arrancar desde los primeros años en la educación, ¿sí? Y lamentablemente vemos que la aplicación cuesta todavía, y esto permite que muchos chicos lamentablemente crezcan con un estereotipo de género que no es el correcto, o sea, en el sentido de crear en un ámbito de violencia algo naturalizado totalmente. Y bueno, mucho tiene que ver los docentes, pero tampoco los docentes reciben la capacitación A eso voy yo, por eso yo decía, no es esto que culpa del decía, docente. no, pero estamos trabajando, y digo, me parece que hay que incorporar algunos docentes, Bueno, esto es lo que decía yo. Parte de lo que estamos preparando y que ya iniciamos durante este último mes es la capacitación a docentes. Ya comenzamos con algunas escuelas. Ah, te borro. Sí. Está Digamos, bárbaro. que ellos puedan replicar, que ellos Claro. hagan de efecto multiplicador y nosotros trabajar con ellos para que a su vez lo puedan... Sí, sí, está bien, a eso voy. Para terminar, la situación que padece Bahía Blanca, ¿es más o menos la que se padece a nivel nacional en estadísticas? ¿Tienen algunos datos al respecto? Tenemos Sí. algunos datos porque, bueno, estamos... ¿O depende, digo, del lugar donde se vive? Si hay diferencias, por mayor ejemplo... falta de laburo, menos falta de laburo, digo, ¿cómo se...? Digamos, nosotros sabemos que hay diferencias por los números, por las estadísticas. Justo ayer o antes de ayer estábamos hablando con Víctor de las llamadas del 144. Entonces, Recordemos que es el 144. el 144 es un número que pueden llamar las 24 horas del día, donde se les va a dar asistencia y asesoramiento a la mujer, que es para situaciones de violencia de género. No es guardia de emergencia, o sea, si la persona está atravesando una situación que necesita inmediatamente la intervención policial, tiene que llamar al 911. Sí, es una guardia de asesoramiento y de acompañamiento. Hemos recibido muchos casos derivados del 144, donde en realidad previamente los van trabajando, porque el llamado es confidencial, es anónimo, entonces va trabajando con el operador y cuando están decididos se acercan ya a la dirección para continuar, digamos, reforzando el trabajo. Y bueno, y veíamos que, por ejemplo, con el conurbano había diferencia en cantidad de llamados que se recibían de Bahía Blanca, digamos, con relación a otras localidades, a otras ciudades del conurbano, que eran menores. Claro, en algún momento yo leí, pero por eso no conozco en masía, que por ejemplo uno de los casos de violencia de género estaba muy relacionado con la falta de trabajo de la persona, con la falta de poder llevar el pan a la mesa, como que transitaban momentos de mucha dificultad y eso lo trasladaban a la casa y en la casa se trasladaban violencia de género, ¿no? Sin duda que la desigualdad social va a influenciar en la violencia, eso seguro. Lo que sí no está asociado directamente, sino que tiene que ver más con esto que hablábamos antes del patriarcado y de ciertas cuestiones de machismo, que independientemente si estás bien o no económicamente, si vas a ser violento, vas a ser violento. No, va a ser violento, eso está claro, ¿no? Está bien. Porque por ahí muchas veces se asocia, por ejemplo, al alcoholismo, se asocia a la droga, ¿sí? Y en realidad hay situaciones de violencia que no, ninguna de esas situaciones han Corta pasado. transversalmente los sectores sociales. Totalmente. Absolutamente. Pues digo, por ahí lo que sí se ve es que, por ejemplo, con Urbano tiene un mayor número de denuncias, pero también la población, Sí, es estamos mucho hablando de 5 mayor. millones de personas, en Bahía Blanca más o menos tuvimos 490 llamados en lo que va del año. 490 llamados Al Al 144. por denuncia de violencia de género. Sí. Es un dato, Sí. es un dato. Les agradezco mucho la presencia y que hayan podido hablar. Me parece que es un tema que hay que hablarlo. Que hay que hablarlo, todos los días va a disparar algo nuevo y me parece que de a poquito va tomando concientización estos temas en la sociedad y la gente de a poquito se va a ir animando. Reitero, no importa si tenés pañuelo verde, celeste o rojo. Cuando hay un hecho de violencia hay que denunciarlo a donde se corresponde, digamos, y por sobre todas las cosas, todos
en la sociedad debemos ayudar para que eso tenga un correlato de acuerdo a la denuncia. Y lo que también digo es que a veces me siento como con cierta preocupación con esto de las redes sociales, porque muchas veces pueden ayudar, pero muchas veces no. Muchas veces pueden intentar condenar a alguien y quizá no tenga absolutamente nada que ver con esa denuncia. Entonces, esto también hay que trabajarlo y me parece que es parte de nuestra responsabilidad. Gracias por venir, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Hacemos una molienda de café y vamos a recordar los 35 años de la democracia en la República Argentina y en particular en Bahía Blanca. El timbre, cómo llovía, me acuerdo todo. Yo miro y lo sigo viendo ahí, o por ahí veo que falta, que no está. Es irreparable esto, así que no se lo deseo a nadie y pueden tomar y hacer lo que quieran, solamente no se suban a un auto. En un segundo podés arruinar muchísimas vidas, incluida la tuya también. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad-puerto para todos. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, baby. You can't touch this. Si para vos inglés es un misterio, Sherlock Holmes te ayuda a resolverlo. Sherlock Holmes English Center, Casanova 402, Elemental Watson. Música en el Consejo, un espacio para disfrutar de la música hecha en nuestra ciudad. El último viernes de cada mes a las 19:30 horas, los artistas locales tocan para vos en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante. No te lo podés perder. Ingresá en www.consejobahía.gov.ar. Entre todos, construyendo ciudadanía. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Aprobado por Resolución 46 del 2018. En 1972 formamos el grupo ODE. Hoy, más de 1 millón de personas confían en nosotros. Grupo ODE. Un grupo de personas. Diario digital www.cafepormedio.com.ar. Toda la información política, policial, judicial, cultural, deportiva y social. cafepormedio.com.ar. El soporte digital de las noticias más importantes. www.cafepormedio.com.ar. El expreso informativo de Bahía Blanca y la región. Yo tenía apenas 13 años en ese momento, pero recuerdo cada momento de lo que se vivió. ¿Por qué? Quizá porque uno llevaba ya en la sangre impregnada el gusto por la política, el gusto por los temas políticos en general,
Y recuerdo cada momento, ¿no? Y recuerdo lo que fue la figura del doctor Raúl Alfonsín. En la mesa está Eduardo Oreste Reta, quien en el año 1983 fue electo concejal, pero que fue un militante muy fuerte en esos momentos, en tiempos difíciles, en la República Argentina, y hoy se conmemoran 35 años de ese momento, ¿no? Y si yo, en Chino nos conocemos hace muchísimos años, y si yo, Chino, te pregunto qué recordás de aquel momento, ¿qué se te viene a la memoria? Sí, todo. Fue un año espectacular. Empezó el 30 de octubre. En realidad ya empezó, digamos, en las internas partidarias, porque fue el primer peldaño que tuvo que superar Alfonsín para posicionarse como candidato del radicalismo. Y sí, el 30 de octubre fue extraordinario, y ya el 10 de diciembre era bueno. Ahora sí, ahora jugamos nosotros, no tenemos excusa, y había que afrontar la cuestión. ¿Qué fue Alfonsín para la democracia? No, fue todo. Yo creo que... Va a ser, creo que si hubiera ganado Luder no se consolidaba la democracia. Es decir, porque ya empezaba con una claudicación de la ley de amnistía, y lejos estoy de querer hacer antiperonismo, pero era un dato de la realidad. No se elegía radicalismo o peronismo, sino era terminar con la dictadura para siempre o seguir como veníamos. Vas vos un rato, vengo yo un rato. La violencia de la dictadura obligó a que se pensara en una salida como la que planteó Alfonsín. Y además Alfonsín, de todo lo que hizo antes, y después, yo siempre rescato una frase que él tenía, que hay que gobernar para todos, cosa que hace rato que no vemos. O sea, ahora se gobierna para los propios, y el resto, bueno, sí. Y por eso él convocó a todo el mundo, al socialismo. Le ofreció la presidencia de la Corte a Luder. Apenas perdió Luder, ¿eh? Perdió, no, la apertura que tuvo Alfonsín, él gobernaba para todos. Y esa me parece que es lo que lo ha transformado en lo que es hoy, ¿no? La imagen del presidente, no solo que más reconocimiento tuvo a nivel internacional, sino en general, partido político que sea, reconoce que Alfonsín fue el presidente de la democracia. Sería justo para aquellos que no conocen demasiado decirle de dónde veníamos, Chino, a los jóvenes principalmente. Sí, yo por eso el 10 de diciembre fue realmente muy emocionante. Es decir, uno venía con amigos que ya no estaban porque estaban desaparecidos, parientes, muchos afectos que habían sufrido la dictadura. Bahía había sido dura, es decir, cuando viene es decir, en general el quinto cuerpo del ejército tuvo una actitud violenta, porque bueno, una cosa era lo que pasaba en Tucumán y otra cosa lo que pasaba acá, que no era nada que ver. Que los montoneros, cuando pasan a la clandestinidad, dejan pagando en Orsay un montón de pibes que estaban en la universidad, que nunca habían tocado un arma, pero bueno, tuvimos lo que tuvimos. Entonces, es muy fuerte, después que haya pasado eso, uno sentirse privilegiado, no solo que sobrevivió eso, sino que encima te elige concejal, ¿viste? Esto lo hemos hablado con varios militantes de esa época, lo cual nos obligaba a redoblar el esfuerzo y ser mejores de lo que podíamos y pensábamos que podíamos ser, ¿no? Yo siempre rescato que esas generaciones 83, 85, 87 fueron de las generaciones que en ningún momento podía torcer el brazo en cuanto, por ejemplo, al tema corrupción. Son tipos que laburaban y pensaban por ahí en las libertades. Yo recuerdo una frase de Alfonsín que decía: luchamos por la vida contra la muerte, por la paz contra la guerra, por la democracia contra la dictadura, ¿no? Sí, además bajó todo. Es decir, acá lo vimos con Cavirón. Ya por ahí la gente no se acuerda, pero te acordás la denuncia de los ilícitos del sur, es decir, peleándose con propios y extraños. Creo que Cavirón fue también realmente una cosa extraordinaria en Bahía. Primero, donde había venido. Cavirón en la
habían puesto una bomba en los 70, sí. claro. Es decir, en la casa, digamos, él siguió yendo. Yo cuando vine a la Bahía, yo venía de Necochea, mi idea era estudiar, a pesar de que ya había militado en Necochea. Mi idea se arrima a Cabirón, en mi departamento, un departamento de estudiantes, allá al fondo. ¿Fue a tu casa? Sí, tomar mate, que le habían dado el dato que estaba acá, que yo me incorporé de nuevo a la militancia de acá y se trabajó en plena dictadura, tratando de convocar gente. Cuando nos hicimos Imprecop, Juan Carlos fue el síndico, pues ahí le pedí ayuda yo y vino con gusto. El síndico de la cooperativa de estudiantes, como para más o menos garantizarnos alguna mínima seguridad. Entonces, creo que se trabajó, de hecho, el hecho de ser el candidato a intendente Cabirón era el puesto menos probable. No es que bueno, agarró... Claro. Es decir, nosotros se venían incorporando más o menos 5 concejales, 6 concejales, metimos 15 concejales. Intendente, el último era Baeza y siempre después nunca se había tenido más. Era fácil ser diputado y bueno, y Cabirón aceptó ser intendente y fue electo. Y fue intendente. Porque digo, en ese momento es justo reconocerlo, qué sé yo, había pocos abogados que se jugaban por firmar los habeas, ¿eh? Sí, sí, sí. Uno, Minucho Bertoncello. Sí. No. Bambil. Sí, Horacio Huarte. Pero Horacio Huarte, había Pato Galassi. Pato Galassi, claro. Que además había un grupo interesante, porque estaban ellos, más Biondo, más claro. Víctor Bambil, pero cuando gana Alfonsín, se queda solo Juan Carlos, porque eran tantos los cargos que había para repartir, que no era una cuestión de ambición de ocupar un cargo, es que no había gente. Y Biondo terminó en YPF, Galassi en Gas del Estado, Minucho en Seguridad de Provincia, Bambil también en la provincia. Y Juan Carlos se quedó con los 4 de copa, que nos quedamos acá, es decir, hubo que hacer todo de nuevo. Pero fue una experiencia bárbara. A mí me llamaba siempre la atención, la sorpresa de la gente, porque se pasó de un régimen muy estricto, aún en el municipio, a otra cosa que nada que ver. Es decir, venían los vecinos con problemas, antes tenían que pedir audiencia y ahí los atendías, y si no le decía, dame la dirección que voy a tu casa. Y esto, en la mayoría de los concejales y algunos funcionarios, como el caso de Jaime, era normal en esa época. Y que el mismo Cabirón, que el intendente o secretario de Obra Pública se fuera a tomar mate a tu casa o un concejal para ver cómo era, qué te pasaba. Porque además en esa época no había los celulares, la comunicación era cara a cara, no había otra forma. Absolutamente, claro. Entonces, no era llamarme por teléfono, no, era, ¿viste? Y bueno, la verdad que creo que ese cambio fue muy importante para la gente. Y una visión de Cabirón también, porque esto hay que reconocerlo, ¿no? Por ejemplo, de convocarlo a Jaime Linares, que era muy joven, sí, para el área de obras públicas, después potenciarlo como candidato a intendente, ¿no? Siendo el primer candidato concejal en aquella lista de la renovación del 87, y como decía Cabirón, en el 83 ganó Alfonsín, pero en el 87 nos tocó ganar a nosotros. Ya no era Alfonsín el que ganaba en el 87. Pero yo quiero recordar la figura de Alfonsín, aquel acto extraordinario del obelisco, ¿no? Todo lo que significó. Sí. Yo lo saben todos, pero yo voy a confesar, yo miro ese discurso y me emociono aún hoy. No, sí, yo también. Todo. Hasta Jairo cantando. Claro, tenía muchos. Todo era. Los actos acá, ¿viste? El acto del Club de Estudiantes fue terrible. Es decir, uno pensaba, o después en Drago, pensaba, vendrá gente, pero recontravenía, porque además la gente quería escucharlo, y bueno, es cierto que no había como ahora como las redes, todas las cuestiones, y que era una convocatoria de boca a boca, de boca a boca, y era impresionante, la verdad que era impresionante, y ver la gente llorando. No, fue Alfonsín posibilitó que en Argentina pasara lo que no pasó en ningún país de Latinoamérica, de hacer ese cambio, de consolidar la democracia, nunca más la dictadura y empezar de nuevo. Y además ayudó a otros países limítrofes. Pero por supuesto. Ayudó mucho. ¿Cuándo se dieron cuenta que ganaba Cabirón, que ganaban en Bahía?
Y yo creo que a partir de que se gana la interna, porque acá era muy fuerte, obviamente. Línea Nacional, lo que era una de las... Claro, estaba todo lo que era... con los Lavalle, digamos, claro. Taco, Garmendia, Baeza, pucha. Y ahí en medio, como bueno, ya en medio estamos. La interna fue contra Irigoyen, ¿no? Sí, iba Garmendia y Irigoyen, porque después ellos también tuvieron una división, lo que era Pugliese, de lo que era García Puente, que un poco... Eran dirigentes de aquella época. Estamos recordando como... Claro. Es política en el recuerdo esto, pero... Pero realmente ahí se vio que Alfonsín trascendía del partido. Pero si no hubiera ganado esa interna, el candidato hubiera sido otro. Y eso seguramente hubiera... la historia hubiera sido otra. Entonces, pasado ese escollo, digamos, que fue realmente un acto democrático muy importante, donde por suerte en las internas en ese entonces eran internas y nada más, y después se terminaban y íbamos todos juntos. Pasado ese uno ve cómo empieza a crecer y sí, ya era imparable. Vos estabas muy ligado a la política universitaria. Alfonsín convocaba al universitario. Sí, a todos los jóvenes. En general, Alfonsín, todo el joven escuchaba. Tuvimos la suerte que enfrente estaba Luder, que era más o menos, pero Herminio Iglesias, no sé si te acuerdas. Digamos que en términos electorales tuvimos algunas ventajas del lado del justicialismo, porque tenía el justicialismo, tiene otros dirigentes que hubieran sido, sin duda, hubieran hecho mejor papel. Pero eso también seguramente posibilitó la cuestión. Y sí, Alfonsín llegaba, te diría, a todos, porque creo que el mejor orador que yo he visto. Iba leyendo la cara de la gente y en función de eso iba incrementando, ¿no?, el tono de su voz, una gran memoria, también una condición importante para todo, que incansable. De los dirigentes de cada pueblo, ¿no? Por supuesto, y haciendo actos en todos lados, pueblitos, en donde sea. Es decir, la verdad que nada. En aquel momento Cabirón gana la elección a Crisol, que fue el candidato del Partido Justicialista, ¿no? Gran candidato. Gran candidato, que era un dirigente gremial muy reconocido. Por nosotros mismos, porque era el único que nos prestaba los lugares para hacer los actos. Crisol, nosotros siempre le reconocimos su vocación democrática, porque en plena dictadura, cuando apenas se pudo hacer un acto, una reunión, una comida, Crisol estaba dispuesto a prestarnos, siendo peronista, sin problema en las cuestiones. De hecho, la relación entre Crisol y Cabirón fue y siguió siendo buena hasta que falleció Crisol, ¿no? Fue un gran dirigente, lo que enalteció también el triunfo de Juan Carlos, porque ahí sí teníamos dudas. Por eso Juan Carlos no pagaba 2 pesos. Él fue a poner la cara. Y también hubo un acierto por ahí en el mensaje, no sé si te acordás, Cabirón hablaba de 4 o 5 cosas: las canillas, vamos a terminar con las canillas, los colchones que se inundaban en Villa Loreto, y la contaminación ambiental, y la gran honestidad que inspiraba a él, ¿no? Y eso alcanzó también para que la gente lo acompañara acá. Y no sé, ya te digo, eran otras épocas, no había celulares, entonces todo era distinto. Todo era cuestión de horas, ir a ver gente, tomar mate. A ver, ¿cómo decirlo? Si vos hoy le tenés que decir a los chicos jóvenes y explicarle que hoy pueden tener esa libertad gracias a que en algún momento hubo tipos que pelearon desde ustedes y en cada uno de los rincones, dentro de la figura de lo que fue Alfonsín y lo que permitió Alfonsín después, porque me parece que haber hecho el juicio a las juntas con la justicia ordinaria, yo me sentí que me tomaban por, no voy a decir la palabra, no corresponde, pero por Gil, el día que Kirchner dijo que vengo a pedir disculpas porque en 20 años no se hizo nada por los derechos humanos. ¿Te acordás de eso? Sí, creo que fue una frase desafortunada. Después la terminan asumiendo. Creo que Kirchner hizo mucho por los derechos humanos. Es decir, en la escalera esa de llegar a los derechos humanos, que todavía no se terminó, porque creo que va a terminar el día que se aparezcan todos los nietos
desaparecidos y se aclare bien todo, la empezó Alfonsín. Y si lo quiso Alfonsín, no hubiera llegado. Es decir, todos nos acordamos, Alfonsín primero le instruyó a las juntas militares, a los militares para que se jugaran ellos, ni bola. Entonces arma la CONADEP, hace toda la presión y hace los juicios que inéditos en todo el mundo, juzgado por una justicia civil. Fue impresionante. Pero Alfonsín creo que empieza a salvar a la juventud, no solo ahí, sino él con su discurso. Nosotros, militares, era muy difícil frente al canto de sirena de la JUP, de montoneros, ¿viste? Uno es joven y ¿viste? Convengamos que si hubiera sido, aún el propio Balbín, ni hablar de la Rúa, no convocaban. Era Alfonsín con ese mensaje que permitió que muchos siguiéramos pensando que la democracia era una alternativa, porque en ese entonces los otros partidos políticos consideraban que la democracia no era una alternativa al poder, que era una aspirina o que era una forma velada de seguir sometidos, con textuales palabras. Entonces, creo que Alfonsín, levantando la bandera de la democracia, nos salvó a muchos de no ir por un lado, que bueno, hoy desgraciadamente tenemos muchos amigos que no están porque se equivocaron de rumbo o no se equivocaron, pero bueno, la pagaron caro haber elegido ese rumbo, ¿no? Chino, gracias por este recuerdo. Gracias a mí siempre me es muy... Me cae muy bien recordar los 35 años de democracia. Nunca me va a ser suficiente, porque hoy vos y yo podemos estar hablando de la manera que hablamos porque alguna vez alguien levantó la bandera, la llevó adelante y hubo mucha gente que fue atrás para consolidar el sistema democrático y para que vos, yo y muchos podamos hablar, decir y pensar lo que queremos, ¿no? Gracias. Gracias a vos por... Señores, nos vamos. Nos encontramos el próximo miércoles aquí a partir de las 21 horas y mañana a las 10 en Radio Altos. Chau, hasta entonces.